dominical de este día y estamos pues en la primera carta del apóstol Pedro y estamos viendo la gloria de sufrir por tu Salvador. Ahora es un tema muy importante en esta carta porque hay cosas que en esta carta se repite vez tras vez y cuando algo se repite vez tras vez, ¿qué es lo que pasa? Que es el tema importante que se quiere tratar. Hemos visto en casi todos los capítulos que hemos visto hasta hoy, bueno, en el capítulo 1, capítulo 2, el sufrimiento. Es un tema que es constante en esta carta. Y luego estamos viendo también la sumisión. La sumisión vez tras vez. ¿Por qué es que Pedro lo repite? Porque es importante el tema, ¿no? Porque algunos podrían decir, ¿para qué tanto hablar de la sumisión? Pues porque el Señor quiere que lo sepamos y que lo aprendamos y que lo vivamos. Entonces, hasta hoy hemos visto la sumisión a las autoridades. Entonces, que los creyentes, pues, en tiempos difíciles, y aunque las autoridades no tengan razón, hay que someterse, ¿no? Aunque las autoridades no sean justas, hay que someterse. Las autoridades nos ponen impuestos, ¿sí? ¿Los consultan a nosotros? No, para nada. ¿Pero hay que pagar los impuestos? Sí. Porque la palabra de Dios dice que sí. También vemos la sumisión a los amos o jefes. Eso lo hemos estado viendo, ¿no?, en estos domingos anteriores. Y hemos visto aquí que los creyentes como empleados debemos de someternos a nuestros amos a nuestros jefes, a pesar de que no sean buenos, aunque sean malos, pero hay que someterse. Ahora entonces, ahora vamos a ver el mejor ejemplo de la sumisión que es Jesucristo. Por Él, por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender que la sumisión es importante, ¿no? Ahora, y estamos viendo entonces que la sumisión trae sufrimientos, y esos sufrimientos, pues a veces son merecidos y a veces son inmerecidos. Ahora entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de esto, que a veces vamos a sufrir, no porque lo merezcamos, pero a veces sí vamos a sufrir porque lo merecemos. Ahora entonces, es necesario, es importante poder entender esto, ¿no? De parte del Señor. Quiere que en los momentos difíciles, en los momentos de persecución, en los momentos que los creyentes pues están haciendo la obra de Dios, pueden venir problemas, pueden venir sufrimientos, ¿no? Entonces, y lo que nosotros aquí, pues en este país, podemos ver como sufrimiento es casi nada para otros países, donde le cortan la cabeza a los creyentes por predicar. Algunos países es prohibido hablar acerca de Cristo, ¿no? Nosotros todavía tenemos libertad para hacerlo y podemos ir a las colonias, a los barrios, aunque alguna gente podría salir enojada tal vez, y decir, váyanse, como le dijeron unos hermanos hace poco, ¿verdad? Váyanse. Eso no es nada, hermano, comparado con otros países que por hablar de Cristo lo pueden matar a la gente. Bien, entonces, y hay sufrimientos, ¿no? Pero debemos de entender, porque a veces nos preguntamos como creyentes, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos si somos creyentes? ¿Por qué nuestra vida no es tan feliz como pensábamos que el ser creyentes por seguir a Dios nos iba a llevar a una felicidad que la gente espera tener, ¿no?
Dentro del cristianismo la gente no espera tener problemas. Dentro del cristianismo no espera tener pobreza. Dentro del cristianismo no espera tener dificultades de trabajo. Dentro del cristianismo no espera tener a lo mejor problemas con los hijos. Mas sin embargo es una realidad. ¿Quién de nosotros como creyentes no va a tener alguna dificultad? De una índole, de cualquier índole. Puede que estemos los creyentes. Bueno, me decía un hermano, yo fui a abogar por un pastor que era diabético, estaba bastante enfermo y estaba pastoreando una iglesia. A mí me habían dejado dentro de la asociación de pastores de la iglesia bautista, me habían delegado como el secretario de esa organización en ese tiempo. Ya fue algunos años, ¿no? Porque hace 4 años para acá, pues, ya me desecharon prácticamente, ¿no? Y entiendo que es por la doctrina, no por otra cosa, ¿no? No es porque haya cometido un pecado, ¿no? Que haya llevado a la gravedad de que ser destituido, no es por eso, es por la doctrina. Ahora entonces, y vemos que fui a abogar por este pastor y con la iglesia. Y les digo yo, hermanos, ¿por qué no le pagan el seguro a este pastor mientras está pastoreando para ustedes? Porque está muy enfermo, no tiene un salario bueno para estar comprando medicamentos, no se puede alimentar bien, porque si gasta en medicina ya no tiene para comida. Entonces estaba pasando una crisis difícil el pastor. ¿Y sabe qué me dijo el tesorero? Los pastores no deben de enfermarse. Los pastores no deben de enfermarse. Los pastores deben de tener buena salud, deben de ser hombres de fe para que le den ejemplo a los demás. Pues si somos hombres de fe, hermanos, si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Pero el problema es que hay otras dificultades que no tienen que ver con la fe. Dificultades como, por ejemplo, estamos en un cuerpo que fue un cuerpo que ha sido castigado por el pecado. Nuestro cuerpo no es un cuerpo que se enferma. Por eso Dios dijo allá en el jardín del Edén, el día que de él comieres del fruto del bien y del mal, les hablo, ¿no? Ciertamente morirás. Y para morir, ¿qué necesita uno, hermano? Enfermarse. Ahora entonces, pero, más sin embargo, este hombre, le digo yo, bueno, ¿y usted no se enferma? ¿Cómo no? ¿Y a dónde va cuando se enferma? Solo ahora tiene fe. No, me dice, voy al seguro. Entonces, pero estaba en contra de que el pastor tuviera seguro para que lo atendiera un médico. Ahora entonces, porque algunos piensan que los espirituales no deben de enfermarse, pero mire, en todas esas iglesias que predican acerca de la prosperidad y le dicen a la gente que un creyente no se debe de enfermar, porque si no, no es un hijo de Dios, es una gran mentira. Y han habido pastores famosos en sus cruzadas, donde, entre comillas, han habido sanidades, pero sus esposas han muerto de cáncer. Algunos con las grandes riquezas que recogen a través de las cruzadas han mandado a hacer hospitales. ¿Y para qué han mandado a hacer hospitales? Pues porque saben que la gente se enferma y que ellos, en lugar de hacer hospitales, si tienen el poder de sanar a la gente, deberían de orar mejor por la gente y no hacer hospitales. Pero como eso es mentira, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen hospitales. Ahora entonces, y hay muchos pastores que están enfermos, grandes evangelistas están enfermos. Entonces, porque a la gente se le ha engañado, se le ha mentido, ¿no? Ahora entonces hay sufrimiento dentro de la iglesia, hay sufrimiento de enfermedades, de diferentes índoles de problemas.
van a haber dificultades, ¿no? Ahora entonces vemos aquí que Jesucristo, lo que estamos viendo, aquí vamos a ver la sumisión y el sufrimiento del Salvador. En el versículo 21 al 25 vamos a estar estudiando hoy en esta mañana, de la primera carta de Pedro, capítulo 2, 21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se le halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora entonces estos versículos los puso el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos entender que Cristo, siendo Dios, el que bajó de los cielos, se humanó y vino a esta tierra para cumplir con un ministerio, nos da el mayor ejemplo de sumisión. ¿Cómo someterse? Ahora entonces, Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, y que esta semana, ¿no?, la gente celebra acerca de la última semana de vida de Cristo, ¿no? Y la gente le llama Semana Santa, ¿no? Y vemos que en el Getsemaní Jesucristo dijo, bueno, Dios, pidió al Padre no pasar por esa prueba, porque siendo Dios, no siendo pecador, tenía que morir en una cruz. Y él oró, pero él terminó en su oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, porque Cristo venía a someterse a lo que el Padre lo había enviado. Y Jesucristo dice, me preparaste cuerpo para cumplir con tu voluntad. Ahora entonces, y vemos aquí que para esto fuiste llamados, nos dice a nosotros también el apóstol Pedro, fuiste llamados, ¿para qué? Para el sufrimiento. Este tipo de predicaciones no se oyen en las iglesias, hermano. Quizás no son muchas las iglesias que hablarán de esto, porque a los pastores les llena de temor hablarle de este mensaje a la gente, porque dice, bueno, la gente se va a decepcionar de Dios. Hermanos, ¿necesitamos cuidarle la espalda a Dios nosotros? No, si Él es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Entonces, Él se cuida la espalda solo, y en su soberanía y en su santidad, Él ha hecho las cosas perfectas. Ahora, entonces, dice que nosotros fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y dejándonos ejemplo para que llegases a ser, para que sigáis sus pisadas, es decir, para que sigamos su ejemplo, para que sigamos su ejemplo. Entonces, el mismo pasaje que acabamos de leer. Y dice, lo primero que vemos aquí, es que hay una, en el literal A, aquí hay una, bueno, Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento en esta vida. Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento en nuestra vida. Ahora, si Cristo nos da el ejemplo, ¿cómo no someterse un creyente a las autoridades? Si Cristo nos da el ejemplo, ¿cómo no someterse un creyente a su amo? Que ya son las dos cosas que hemos visto en cuanto a la sumisión. Y lo que resta, hay otros ejemplos, ¿no?, de sumisión.
Si Cristo es el ejemplo, ¿cómo una esposa no va a someterse a su esposo? Si Cristo es nuestro ejemplo, ¿cómo un hijo no va a someterse a los padres? Si Cristo es un ejemplo, ¿cómo los estudiantes no van a someterse al profesor? Si Cristo es el ejemplo, ¿cómo los creyentes no se van a someter al pastor? Es decir, es una cadenita que trae la enseñanza de esta carta, ¿no? Del sufrimiento. Ahora, entonces vemos algunas cosas importantes aquí. Cuando Dios te salvó, hay una pregunta, ¿no? ¿A qué experiencia te llamó también? Cuando fuiste llamado, Él te salvó. Cuando fuiste llamado, Él te salvó. Pero, ¿a qué experiencia te llamó? Fíjense bien que, bueno, ahí está, ¿no? Fuiste llamado a hacer bien. Fuiste llamado a hacer bien. Y a sufrir haciendo la voluntad de Dios. Porque ese es precisamente el ejemplo que Cristo nos ha dado. Ahora, hermano, cuando Cristo murió, ¿estaba haciendo un mal o estaba haciendo un bien? Estaba haciendo un bien. ¿Un bien para algunos o para todos? Para toda la humanidad. Y a veces la gente se sorprende, ¿cómo es posible que Cristo muera también por aquellos homicidas, fornicarios, adúlteros, secuestradores, por aquellos que, bueno, violadores? Cristo murió por todos. Cristo murió por todos los seres humanos. Ahora, su muerte fue para bien, no fue para mal. Entonces, y por eso el apóstol Pedro nos está haciendo el llamado también a nosotros como creyentes, que fuimos llamados para hacer el bien y hacer y sufrir por hacer la voluntad del Señor. Ahora, el sufrimiento, nadie lo quiere. Pues levanten la mano los que quieren el sufrimiento. Nadie quiere el sufrimiento. Ahora entonces, pero si hacemos bien en los parámetros que es, o dentro de los parámetros que es hacer la voluntad de Dios, a mucha gente no le gusta, aunque sea bien. ¿O creen ustedes que a la gente le gusta cuando la gente va y predica el Evangelio? Y la gran contradicción del ser humano es que a quien no le gusta son a otros creyentes. Si la iglesia bautista anda predicando por alguna zona, ahí pasan detrás otros creyentes diciéndole, no le crean a eso. ¿No creen ustedes que es una gran contradicción, ¿no? Que otros creyentes se opongan a que tú prediques el Evangelio? Cuando íbamos ahí al Llano de la Mate a predicar, les pregunté yo a los residentes del lugar, les pregunté, ¿pasan aquí predicando, antes de ir a evangelizar, pasan aquí predicando la gente por las casas, las iglesias? No, me dijeron, no pasan. Entonces, apoyando a unos hermanos que venían a congregarse hasta aquí, decía yo, les queda lejos. Si un día pudiéramos establecer una iglesia allá, sería mejor para ellos. Evangelizar la zona sería mejor, y si hubieran convertido, sería quizás mejor para ellos allá. Y entonces, fui a preguntar, fui a como hacer un sondeo, ¿no?, acerca de cómo era. Y me dijeron, bueno, en este caserío hay casi la mayoría son evangélicos, pocos son evangélicos, en otros casi no habían evangélicos, y entonces decidimos ir a evangelizar. Pero la iglesia de Dios, la primera vez que fuimos a evangelizar, pasó el siguiente día diciéndole a la gente inconversa que no nos escuchara, que era una falsa doctrina. Entonces, fíjense bien qué contradicción.
Imagínense que si esa gente no se quería congregar con nosotros, ¿con quién se iba a congregar? Con ellos. Ahora entonces, más sin embargo, vemos que a veces los opositores son otros creyentes. Porque pelean, ¿no? Pelean una posición que Dios no les ha dado. Dios, ¿cuál es la encomienda que le ha dado Dios a la iglesia? Ir y predicar, pero no considerarse mejor que otros. No nos ha dejado eso. Ahora, nosotros predicar el Evangelio, la gente casi no lo hace. Y la gente que lo hace encuentra oposición de otros creyentes. Aquí anduvimos la otra vez, aquí en la pista, y un día detrás de nosotros estaba así, es como escondiéndose en una esquina un pastor. A ver si quizás estábamos evangelizándole las ovejas de él. Pero ahí estaba el pastor. Y esa gente se convierte ahí. Y nosotros no tenemos iglesia ahí. Pero ellos tienen iglesia ahí. Y si esa gente convierte, ¿a dónde sería la posibilidad de que se congreguen? Pues ahí con ellos. Más sin embargo, muchas veces enfrentamos oposición. Pero ir a evangelizar, ir a buscar las ovejas perdidas es tarea de la iglesia y es la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que sufrir, pues tenemos que sufrir, hermano. Y hay que sufrir con alegría, con gozo. Los testigos de Jehová muchas veces los criticamos porque andan ahí para arriba y para abajo predicando. Pero ellos, fíjense bien, muchas veces son rechazados. Pero ¿creen ustedes que se ponen tristes los testigos de Jehová por ser rechazados? Se alegran. ¿Y sabe por qué se alegran? Porque en Mateo encontramos que dice, bueno, si en algún lugar te rechazan, sacúdete los pies para que les caiga una maldición. Ahora entonces, eso no se aplica para hoy día, pero ellos lo aplican. Porque ¿para quién era eso de sacudirse los pies? Para los judíos, es decir, en las regiones donde fueran a predicar los apóstoles y los mismos judíos no lo recibían, había que sacudirse los pies. Pero donde lo recibían bendición. Ahora entonces vemos que a veces tenemos que sufrir, ¿verdad? Y a veces tenemos que sufrir inmerecidamente. Ahora, pero en Filipenses, no sé si aquí está el pasaje. Filipenses, pero ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, ya lo estudiamos no hace poco este versículo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense bien, pues Pablo estaba diciendo aquí, ¿verdad?, que los creyentes tendríamos que sufrir, y no lo hace con rodeos, hermano. ¿Se fijan ustedes que aquí en el ambiente de Chapeltique no lo andan con secretos, ¿no? La gente dice, el fulano está grave, pero no contéis, es que no se quiere que nadie sepa. Hermanos, cuando una persona está grave y la muerte llega, creo que no se van a ver, se va a morir, pues, se va a morir. Y entonces, pero Pablo fue directo y les dijo, si ustedes no solamente se les ha concedido a causa de Cristo, que creáis en Él, es decir, que sean salvos, no solamente se les ha concedido eso, pues ser salvo es lo mejor que nos ha pasado, hermano, amén, es lo mejor que nos ha pasado, pero dice también el apóstol Pablo, ¿no? Dice, sino también que padezcáis por Él. Entonces Pablo estaba claro, vamos a padecer por Él.
Ahora entonces no debe de extrañarnos que podemos padecer, entonces que vamos a sufrir. Ahora entonces, en la soberana gracia de Dios nos ha puesto claro, ¿no?, que el ser salvo es uno de los privilegios grandes que tenemos nosotros. Pero también es un privilegio sufrir. Pero el sufrimiento no lo quiere agarrar por privilegio un creyente, ¿no? No, ¿qué privilegio va a ser? ¿Cómo no? Es un privilegio. Hay gente que sufre, como dice Pedro, como malhechor, como ladrón. Eso es lo peor que le pudiera pasar a una persona, que todo el mundo sepa, miren, ahí va el ladrón, va. Ahí va el malhechor. Y Pedro dice, no sufran así como delincuentes, sufran como creyentes. Ahora entonces, vemos aquí, vamos a ver otra cosa. Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento. ¿Quién nos dejó Cristo? Nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas. Es decir, el ejemplo es Cristo de sufrimiento, para que nosotros también de igual manera sigamos sus pisadas. Que así como Cristo sufrió, algún día nosotros podemos también estar en una situación así. Ahora entonces, y vemos aquí lo importante de todo esto es que la mayoría de sufrimiento viene por nuestra propia culpa. La mayoría de sufrimiento, no por Cristo. Pero nos quejamos de Dios. Y es un gran error quejarnos de Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es que no es la culpa de Dios. A veces nosotros mismos. Nosotros mismos. Cuando nos pasan las cosas debemos de analizar por qué. ¿Verdad? Entonces, si Cristo sufrió inmerecidamente por nosotros, podemos esperar nosotros también la misma cosa. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Ahora entonces, ¿qué es lo que Cristo no hizo? ¿Qué es lo que Cristo no hizo cuando experimentó sufrimiento inmerecido? Cristo, debemos de tener muy claro esto, hermanos. Cristo no es como nosotros. Nosotros en un 2x3 estamos haciendo lo contrario que Cristo hizo. Se los aseguro. Ahora entonces, si Cristo nos dejó ese ejemplo de seguir su camino, sus pisadas, ¿qué es lo que Cristo no hizo cuando experimentó el sufrimiento? Vamos a ver algunas cosas que Cristo no hizo. El cual no hizo pecado. ¿Por qué estaba sufriendo Cristo entonces, hermanos? Por nada, por los pecados de nosotros. Pero Él no hizo pecado. Ahora entonces, Él no cometió ningún pecado para sufrir, mas sin embargo se sometió a la voluntad del Padre y sufrir por el pecado de otros, no de Él. Hay algunos que dicen que, bueno, aquí es algo importante aclarar que hay algunos que predican, grupos religiosos que predican, que dice que el que murió en la cruz no fue Cristo. Y ahora vemos hoy en esta semana, ¿no?, que la gente hasta parece, bueno, un cipote que sirvió de Judas iba a ahorcar de verdad, o aparecía en los medios sociales, que quiso hacer la de Judas y le pusieron un lado aquí y se resbaló, y llegaron a tiempo y lo bajaron, ¿no?, porque iba a morir por andar haciendo tonteras, ¿no? Y otros aparecían crucificados ahí, queriéndolo hacer en vivo, ¿no? Ahora entonces, pero fíjense bien, vemos aquí que algunos andan predicando que Cristo no fue el que murió en la cruz, sino que fue